Bienvenidos nuevamente a Charlas Bibliolabs del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Hoy estamos desde un lugar muy especial, estamos con la empresa EQ3D, expertos en impresión, donde nos van a contar qué es la impresión, de dónde salió, cuáles son esas tendencias a nivel mundial, y para eso tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Juan David. Bienvenido, Juan David, líder de impresión 3D de EQ3D. ¿Cómo estás, Juan David? Lida, muy bien, muchas gracias, gracias a ti, gracias al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Es un honor de verdad hoy estar en este podcast y poder conversar un poco de eso que es la impresión 3D y de lo que se ha venido haciendo, de lo que hay y de lo que va a pasar hasta donde podamos, pero desde una visión muy desde Medellín. Entonces, de verdad que para nosotros es un placer y gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta su casa. Qué rico tenerte por aquí, Juan. Bueno, contanos qué es la impresión 3D, o sea, ¿a quién se le ocurrió empezar a imprimir en 3D? Bueno, vean, el tema es muy sencillo y vamos a hacerlo como desde esa parte que es más como conversada, así relajada, porque es que técnicamente hay muchas formas de explicarlo. Y el tema es que por allá en 1986 en los Estados Unidos una persona llegó y dijo: hey, ¿saben qué? El tema es que yo quiero pasar de la manufactura sustractiva, que es tener un bloque, una pieza y a través de procesos de retirar material, ¿cierto? Crear objetos, empezó a hacer todo lo contrario, y es a partir de unos materiales sobrepuestos capa por capa, por capa por capa, ir creando. Entonces, esto surgió en Estados Unidos y surgió de una forma muy particular. Hoy vemos la impresión 3D y hemos visto por lo general dos cosas. Una, o que son Pikachu, o que son jugueticos, o que son monigotes, o que son cosas como para niños o decoración, o que son cosas de la NASA. Y lo que hay que decir es que nada que ver. ¿Cuándo empezó? Empezó como una forma de sustituir, reemplazar y mejorar los sistemas productivos. Y empezó desde resinas líquidas que con unas luces se fotopolimerizaban, o sea, se curaban, o sea, se volvían sólidas, y de ahí empezaban a construir la figura. Entonces así creció la impresión 3D. ¿Qué ha pasado? A través del tiempo ha ido mejorando y ya no es solo con resinas, sino con otros materiales. Y hay un dato importante, como yo siempre voy a meterlo a lo que tenemos hoy en Colombia y en Medellín, ya hoy nosotros hemos sido capaces de ir integrando esas diferentes tecnologías. Ese es pues a manera muy rápida el resumen de lo que ha pasado con la impresión 3D desde sus inicios. Juan, tocas un tema muy importante y es cómo la impresión 3D muchas veces lo vemos como desde el juguete. Bueno, es como yo tengo una máquina para sacar muñequitos, el dragoncito, el Pikachu, pero también cómo nació desde la industria y cómo está aportando a la industria. ¿Vos qué nos puedes contar de aquí en Medellín, ubicándolo aquí en Medellín, cómo se está utilizando la impresión 3D en Medellín? Casos de éxito, ustedes como empresa, cómo vienen impactando como estas diferentes desde el emprendimiento, porque hay emprendimientos, mediana empresa, las grandes empresas. Entonces, la impresión 3D en Medellín, ¿cómo se viene dando? Mira, la impresión 3D en Medellín, muchos saben que estaban las famosas impresoras 3D de Ruta N, hace más de 15 años, que estaban en el primer piso y que eran máquinas que llegaron en su momento siendo el top de gama y con unos valores muy altos a impactar el mercado. Entonces las empresas, el primer concepto que se llevaron es una tecnología muy nueva, estamos hablando de hace 15 años, muy costosa, pero muy interesante. Sin embargo, no le veíamos esa aplicabilidad al sistema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando las empresas de plástico, la empresa manufacturera, la empresa metalmecánica todavía encontraba algunas restricciones, ya fuera por temas de materiales, ya fuera por temas de producción o por costos.
Más o menos hace unos 12 años, unos 10 años, en el mundo se dio una vuelta muy grande a través de un proyecto que surgió que se llama RepRap. Y es que a partir de componentes que habían en una casa, en un taller de una casa, se pudo hacer una impresora 3D y adicional a eso, crear impresoras 3D a partir de impresoras 3D. Entonces surgió un movimiento muy interesante que se llamó el movimiento Maker. En inglés es como hacedores. Y este mercado, aunque todavía es ínfimo y con el respeto de las cifras que hoy podemos tener, todavía es muy pequeño, ¿qué podemos ver? Que ya se ha venido más popularizando, evangelizando y adoptando esta tecnología. Medellín antes de la pandemia, unos 3 años, 4 años, ya era un referente nacional en el tema de impresión 3D. No solo por las empresas que hacen parte del clúster o del ecosistema, sino por la utilización de la herramienta. La utilización de la herramienta desde el hogar, que hoy es donde más hemos venido viendo que se está implementando. Tú en tu casa tienes una impresora 3D, ¿cierto? Es que ya, yo decía, dentro de los electrodomésticos básicos, total, impresora 3D. Total, y que tus hijas lo usan, y tus hijas son relativamente pequeñas, pues son muy jóvenes, entonces ahí empezamos a ver desde las casas. Ya llevándolo al sistema de producción y insertándolo en los sectores de la economía, por ejemplo, la valladera son grandes utilizadores del tema. ¿Y qué nos encontramos en la valladera? Todo el tema de movilidad de motos. Entonces, para no ser técnico, autopartes, repuestos. Entonces, ahí tenemos uno grande. Otro tema, el sector salud. El Hospital General, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Clínica de las Américas, la Clínica del Tesoro, otras clínicas utilizan mucho la impresión 3D. Juan, ¿y qué se hace en impresión 3D? Sí, porque ¿qué hace? Se te iba a preguntar. O sea, ¿qué imprimen en un hospital, por ejemplo? Pues porque uno dice, bueno, en un hospital, aquí estaría pensando. O sea, no se me alcanza cómo ocurrir qué imprime el hospital. Maravilloso. Hablemos del Hospital Pablo Tobón Uribe, referente. Y es un tema tan sencillo, desde las prótesis y las órtesis, ¿sí? A manera de prototipado y de piezas finales, ¿cierto? Entonces, un yeso, ya no utilizamos un yeso, sino que ya utilizamos una impresión 3D para darle personificación, pues, o sea, una personalización a la utilización del miembro del paciente. Unos materiales de apoyo, como en el Hospital General, por ejemplo, en la clínica del CES como universidad y en la clínica de la Bolivariana, también vienen haciendo desarrollos. Un tema muy claro. ¿Te has dado cuenta que Medellín, por ser líder en el tema del desarrollo de salud estética en el país y en el mundo, los liners, todo lo que son las ortodoncias invisibles, se hace a través de impresoras 3D. Entonces ahí están las impresoras de resina, ¿cierto? Que son un líquido que con una luz se vuelve sólido, y las impresoras de filamento. Entonces, por ejemplo, el sector salud. ¿Sabías, te cuento, empresas aeronáuticas, en el aeropuerto José María Córdoba hay una impresora 3D? Y esa impresora 3D hace partes para aeronaves que en su momento tienen alguna dificultad al volar y que por no quedarse en tiempo, para no pagar las multas, pues el tiempo que tienen en plataforma, imprimen en 3D y vuelan. Y un dato muy interesante, en Medellín, en Colombia, hay 4 impresoras de oro. ¿De oro? Oro. Bien interesante. Se imprime oro. Oro imprimimos, y por ejemplo, una está en el Museo Nacional, otra está en una universidad en Bogotá, otra está en el SENA y hay otra en Medellín. Ya que no saben dónde está ubicada esa impresora 3D, dime algún lugar de la ciudad donde te imagines que pueda estar. La Universidad de Antioquia. En el Hueco.
En el sector del hueco hay una impresora de O oro. sea, allá donde uno va, Sí, manda a hueco. hacer la argolla de matrimonio. Ahí hay una impresora de Qué oro. interesante. Entonces, mira que es un tema. O, por ejemplo, nosotros nos sentimos muy orgullosos de Juan Manuel Barrientos, el chef que es Michelin y que tiene el restaurante muy famoso aquí en Medellín. No sé si pues puedo decir nombres, pero, por ejemplo, Sí, claro. temas del restaurante El Cielo, por ejemplo. Que es un referente en la industria alimenticia y pues Sí, exactamente. Y Juan Manuel es uno de nuestros grandes clientes. O sea, Juan Manuel imprime comida en 3D y imprime experiencias. Hay otra empresa muy interesante aquí en Medellín de Javier Amortegui. Y ustedes dirán, ¿qué se hace en Medellín con impresión 3D? Hacen comida biomolecular. El último transbordador espacial que se fue a la NASA fue con comida impresa en la ciudad de Medellín. Y aquí lo hacen en Medellín, o sea, en Patio Bonito hay una impresora, pues hay varias impresoras y hay un laboratorio de producción de comida biomolecular. Otra cosa, Lida, me preguntabas, hay un centro médico que pues, no viene al caso, está experimentando con bionanomateriales. Me explico, con todo lo que está haciendo reconstrucción de piel para operaciones quirúrgicas. Entonces, por ejemplo, Medellín, en el tema de cirugías estéticas, por ejemplo, la mamoplastia de aumento, a las mujeres le están reconstruyendo, pero no solo eso, para temas de accidentes. Entonces, si estamos viendo, mira, un tema de la industria automotriz, un tema aeronáutico. Hoy muchas empresas del sector del plástico y de inyección del plástico están haciendo moldes a través de la impresión 3D para producción de herramientas, producción de comida, producción de... Hay un logo muy bonito de una empresa de impresión 3D que dice, lo único que puedes hacer es todo. Y me queda un tema muy interesante, el sector educativo. en este sector educativo yo creo que se viene algo y es, mira, todo lo que está jalonando la industria de la impresión 3D, que ahí hay un tema también de materiales, porque se vienen las resistencias, entonces en el tema de materiales, claro, esas empresas tienen que evolucionar para poder ser como complementario a todo esto. Pero en el tema educativo, sí que más, porque, bueno, la educación, ¿dónde está quedando? Desde varias etapas, y es cómo, a quiénes están educando, cómo los van a educar, porque es que los roles empiezan a cambiar, porque es que ya estamos hablando que en el sector alimenticio tienes que saber de impresión 3D, en el sector de salud tienes que saber de impresión 3D, o sea, en todos los sectores, o sea, esto ya no se le quedó solo a los ingenieros, esto se quedó desde una educación que va desde la casa hasta las universidades, porque ¿cómo van a preparar estos nuevos profesionales, estos nuevos técnicos, estas nuevas generaciones? Sí o sí tienen que tener impresión 3D independientemente de lo que quieran estudiar. Porque me estabas hablando ahorita del Pablotón Uribe y estaba en ese momento pensando, claro, antes las enfermeras tenían que saber muy bien cómo poner el yeso, tal cosa. No, eso ya está evolucionando. Entonces, en el sector educativo viene desde cómo los están preparando hasta, o sea, a vivirlo en ese mundo ya laboral. Yo llego y lo primero que veo es una impresora 3D, o sea, yo tengo que saber. Total. Mira, hay un tema muy claro y es que el tema de formación se vuelve muy interesante en el sentido, por ejemplo, de la educación tanto formal, no formal y técnica.
hay que reconocer, el sistema de bibliotecas públicas de Medellín viene haciendo una labor impresionante desde el tema de formación, desde la ubicación geográfica de los espacios, la apropiación de esos espacios para que la gente aprenda a imprimir en 3D. Entonces, puede ser persona que esté escolarizada o no esté escolarizada, y ahí empieza a aprender qué es esto. Después de aprender a utilizar qué es esto, cómo se usa, cómo se prende, qué se genera, empieza a generar alternativas. Yo recuerdo la pandemia. ¿Y por qué me refiero a la pandemia tantas veces? Por un tema muy sencillo. Y es que el movimiento de makers o de hacedores en impresión 3D fue fundamental. Ustedes ayudaron mucho. ¿Te acuerdas cuando hacíamos las caretas? Todo eso fue impreso en 3D. Adicional a eso, recuerda cuando no había producción de piezas, entonces las empresas salieron, no había repuestos. Entonces las empresas salieron desesperadas a buscar quién les hacía los repuestos de las máquinas, y nos encontramos con la impresión 3D. La educación viene siendo fundamental. Hoy es muy bonito ver que, por ejemplo, en los colegios públicos, en los colegios privados, en las universidades de ambos tipos, en las instituciones técnicas, en Ruta N, en el SENA, hoy dan cursos, inclusive de manera gratuita, y ni decir toda la información que se encuentra en la web de uno cómo puede aprender a imprimir en 3D. Y que ahí hay uno de los grandes retos de los gobiernos en el diseño de programas de aprender a utilizar esta tecnología, pero también hay una gran necesidad de la población. Un caso muy sencillo. Yo les cuento esto. Yo tengo 3 hijos, y el hijo mío de la mitad tiene 12 años. Y la mayoría de cosas es imprímelo en 3D, hazlo en 3D, hazlo en 3D. Por ejemplo, hace poquito necesitaba unos chazos para pegar un cuadro. Entonces mi esposa me dijo, cada 6 meses te tengo que recordar pues que me pegues ese cuadro. Y yo no, yo ya lo voy a pegar. Y dije, no, voy a ir a comprar los chazos. Y me dijo, imprímelos en 3D. Y a los 20 minutos ya tenía mis chazos. Pues, o sea, entonces los niños ya en los ¿cómo se llama esto? En las caricaturas, ya no son las caricaturas que veía a mi edad, por ejemplo, sino que ya las caricaturas son un poco más tecnológicas, y para ellos ya adaptar la tecnología 3D, no solo de la impresión, sino también del escáner, es normal. Cuando ya están en bachillerato y son un poco más grandes, también. Y ni decir cuando ya están en el mercado laboral. Y ahí hay una brecha. Y me parece muy importante que hablemos de esa brecha. ¿Sabes a qué brecha me refiero? A la de la necesidad de las empresas y los recursos, tanto humanos como tecnológicos, que hay en el mercado. Ahorita mencionabas, Juan, como de esa misión que se tiene desde las bibliotecas y desde el sistema de bibliotecas, y es el libre acceso a la información. Y es que desde el sistema nos hemos dado cuenta que libre acceso a la información, o sea, esto es muy necesario, que las comunidades entiendan qué es la impresión 3D, estas nuevas tecnologías. Pero para entenderlo hay que hacerlo, hay que tocarlo, y por eso desde el sistema de biblioteca tenemos esos 3 espacios, los 3 makerspace, donde las personas de una manera libre, o sea, solo es llegar y preguntar, tener la curiosidad, y se les va entregando como desde formaciones, desde asesorías. Muchas veces las personas quieren hacer un proyecto, ve, ¿cómo sería hacer el Pikachu? Porque desde ahí se puede partir. Claro. O sea, ¿cómo sería hacer mi Pikachu? Venga, que aquí en el sistema de bibliotecas tenemos esos espacios para que aprendan a hacer desde ese modelado 3D, desde cómo se puede imprimir, cómo manejar estas herramientas sin miedo, porque es como quitarle el miedo a esto y que puedan tener ese acercamiento a estas nuevas herramientas. Y lo que ya también tú me estabas mencionando, que me parece muy interesante, y es, ustedes no solo tienen impresión 3D, sino que ya también tienen esos escáneres. Contanos un poquito de esos escáneres. Mira, cuando empezamos a hablar de la producción de piezas,
desde la formación, nosotros hemos tenido la posibilidad, y yo me siento orgulloso inclusive de decir nombres, y ellos me lo permiten, en La Valladera, Reblujo, Tablo, Negro, Lobo, Jansson, el príncipe de la Freewin, eran personas muy buenas en el tema mecánico empírico, y es que toda la vida tuvieron una goma por las motos y aprendieron de motos y montaron su taller de motos, pero se quedaron, por ejemplo, hay uno que hace reconstrucción de motocicletas. Entonces la primera vez que fuimos donde él, totalmente apático, ¿por qué? Porque primero no tenía el conocimiento para el manejo de la computación o el tema de las computadoras o los programas de diseño, y después pasar al tema de impresión 3D. Entonces lo invitamos a que con programas gratis de las diferentes, ¿cómo se llama? De los diferentes entes públicos, se formó en la apropiación de conocer un computador. Y ya cuando estuvo en ese proceso, nosotros inclusive lo acompañamos a coger el mouse, a que viera cómo se hacía el proceso. De ahí surgió un tema muy lindo, y es todo el tema de emprendimiento. Entonces, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, desde Ruta N, el SENA, el sistema de bibliotecas y demás, se integró y se articuló todo un tema de formación para una persona que con una afición y con un gusto hoy generara un ingreso. Entonces, ese es uno de los temas. Y lo otro es, desde la apropiación de los espacios públicos, hay un caso muy bonito de una empresa ensambladora de vehículos de la ciudad. Trató de buscar en diferentes universidades una persona para que manejara los Fab Labs. Los Fab Labs, hago un pequeño corte, es como el juntar las palabras fábrica y laboratorio. Y ahí son espacios de creación. Y en esta empresa necesitaban una persona que construyera y que supiera sobre esta tecnología. Se fue a las grandes universidades y encontró algunas restricciones porque los alumnos no tenían la capacidad ni el conocimiento de la operatividad y la manipulación de las herramientas. Y en este contacto y la experiencia, gracias, que nos ha dado de poder contactarnos con ustedes y con los diferentes entes, ¿qué hizo? Que pudiéramos encontrar en dos instituciones universitarias públicas de la ciudad, como son en el ITM y en el Pascual Bravo, personas calificadas con el conocimiento técnico para operar las máquinas. Esta persona se vinculó a esa organización con todos los beneficios, 3 salarios mínimos de salario, y un tema muy interesante, me parece muy bonito. Él me llamó y me dijo: Juan, muchas gracias por ponerme en contacto, y con mi primer salario lo que voy a hacer es ponerle todo el piso a mi casa. Entonces uno dice: hombre, esta persona no tenía máquinas, pero se apropió de las que habían en los espacios disponibles de la ciudad. Muchos pensamos que eso es difícil, y me atrevo a decirles que no es difícil, es solo de ganas, es de dejar un poco de estar en esas zonas e irnos a donde de verdad podemos encontrar oportunidades. Otro tema: cambiar el proceso educativo. Nosotros pensamos una cosa, y es que toda la educación debe estar ligada a la formación universitaria, y en el mundo inclusive eso es así, pero vemos países como los europeos, Alemania, España, que están basándose en la educación técnica, y aprender de impresión 3D es un tema técnico fundamental. Juan, me llama mucho la atención, y tocando pues ese tema de la brecha, que uno pensaría pues como que de las grandes universidades, bueno, pues hay impresoras 3D, sé que las hay, pero ¿qué está pasando ahí donde no todas las personas están saliendo calificadas en este tema de la impresión 3D? ¿Y cómo podemos como abordar y hacer un puente precisamente para que desde la educación
mira ya la industria en lo que va, o sea, todo lo que nos estabas contando, que en la industria sí o sí todas están utilizando la impresión 3D, entonces definitivamente hay que salir con esa formación, hay que volverse, por decirlo así, unos gomosos de la impresión 3D, porque esto no solo es para imprimir anillos, fichitas, sino que en la industria están necesitando esos profesionales que saben de esa impresión 3D. Entonces, ¿qué hacer con esa brecha? O sea, ¿qué idea se te surge? ¿Qué están haciendo las empresas? Porque ahí juegan un papel muy importante, porque si ustedes comercializan estas máquinas, ¿qué hacer para precisamente ser ese puente en esa brecha? Mira, por ejemplo, las empresas están buscando personas que conozcan el manejo de la tecnología. Bueno, ¿y cómo yo quiero aprender a conocer la tecnología? Entonces, busco en mis instituciones educativas si tengo acceso o no al tema de la manipulación de los equipos. Si no, el sistema de bibliotecas. Si no, el SENA. Adicional a eso, Ruta N. Adicional a eso, empresas especializadas tanto en la ciudad y en el país. Entonces, y sabes que una impresora 3D es económica hoy. Tú consigues impresoras 3D hoy en el mercado desde 600.000 pesos. Que puedes hacer piezas de autopartes con algunas limitaciones, pero puede generar negocios. Aquí en la ciudad hace poco tuvimos una feria de empresarial y emprenderismo y vimos que había una gran cantidad de personas que ya a partir de estas herramientas, porque básicamente cuando se habla de impresión 3D lo vemos como un sector, pero esto no deja de ser una máquina, esto no deja de ser un martillo. Entonces que ya con la utilización de estas herramientas lo que ha conseguido es un tema muy claro y es generar opciones de negocio. Mira, por ejemplo, tenemos temas tan claros como estos. Te voy a compartir. Hay empresas que se dedican a hacer cortadores de galletas. Sí. ¿Cierto? Hay empresas que se dedican a hacer materas. Hay empresas que se dedican a hacer aretas. Hay un mercado de muñequitos, pero también hay un mercado para las mascotas, para los juguetes sexuales, para los componentes de personalizaciones de las motocicletas, para repuestos que ya no se consiguen. Por ejemplo, el escáner, ahorita que me preguntabas, viene a ser parte muy importante del mercado. No sé si pueda, pues, pero básicamente hoy desde un celular desde un equipo celular, podemos encontrar programas de escaneo que tengo la pieza, la escaneo, le hago una producción y la llevo a la máquina y tengo mi pieza. Obvio, habrán piezas que necesitarán mucha metrología, mucho diseño, mucha ingeniería, pero no. Y también hay que hablar de que en la red, en internet, encontramos software que son de uso gratis. ¿Sabes una cosa? Cuando conversaba contigo frente al tema de la máquina, fuera de este podcast, ¿te acuerdas que yo te pasé link gratuitos de videos de las marcas de impresoras donde tienen desde el uso, desde el mantenimiento y ya? El ensamble, o sea, todo. Tú lo hiciste a través de videos. Yo te voy a contar una cosa. Ayer conversaba con una persona que tiene muchas ganas de emprender en este mercado. Hay una gran carencia de mantenimiento de máquinas. Tengamos en cuenta el ciclo, la formación para la utilización de la herramienta y el mantenimiento. Hay personas que se están especializando en hacer mantenimiento a estos equipos. Entonces mira que ahí se abren oportunidades. ¿Quién hace los diseños? ¿Quién los imprime? ¿Quién vende los insumos? ¿Quién hace el mantenimiento de los equipos? Y hay una gran crisis de personas que hagan mantenimiento a estos equipos, porque no todos tenemos la capacidad de ser técnicos
para desarmar, a todo el mundo no le gusta engrasarse. Entonces ahí hay un tema bien importante. Y con eso, lo que forman a las personas y cómo estas personas encuentran formas de emprender y adicional a eso, de generar negocio, cómo van cambiando esos roles en la sociedad. Me haces pensar como en la industria textilera, todo lo que generó en Medellín esta industria, y está pasando lo mismo con las máquinas, porque lo que decís vos, no es solo el que hace el diseño, porque, no, es que yo no sé diseñar, entonces, o no me gusta, porque puede que, no es que no sepa, no me gusta. Me gusta más el tema de la impresión, pero mira todo lo que se viene desarrollando y desde donde esa generación de empleo, desde donde se viene, desde el diseño hasta el mantenimiento, porque es que, o sea, si yo tengo mi máquina, no es que se me dañó y bueno, la voy a desechar, me compro otra, no. Hay que desbaratarla, hay que limpiarla, y muchas veces yo puedo ser muy como si decir, yo la desbarato, ármela. No. Ahí porque ya esto se tapó, se le reventó, definitivamente hay que llamar el técnico de mantenimiento, así como con la máquina de coser, que las señoras llegaba un momento en que sí podían hacerle ese pequeño mantenimiento, pero llegaba el momento en que definitivamente había que llamar al técnico. Entonces, mira toda esa generación de empleo que se viene dando y esos cambios de roles, que aquí hay un tema muy chévere que podemos desmitificar, y es que las industrias, las nuevas industrias están desplazando a las personas, pero vemos que más que desplazando es que hay una transformación en esas capacidades que debo tener para estas nuevas industrias. No es verlas como me están desplazando, no, están transformando los roles que se vienen dando ahora en todas las industrias de cuarta generación. Mira, aquí voy a referirme a revistas especializadas. 3D Native o 3D Old hizo una medición en el 2023 publicada en la edición de marzo de este año y decía que cuáles eran las generaciones o los grupos de edad que más eran afines con esta tecnología, y encontró un tema particular. Obviamente, entre los 10 y los 25 años y entre los 45 hasta los 60 años. Ahí hay un gap, ¿cierto? En el sector de casa, me refiero a casa, del uso de la herramienta. Obviamente entre los 25 y los 45 hay sectores productivos de las personas, entonces no son tan afines con con ese tiempo libre para poder desarrollar, pero los jóvenes y los adultos. En Medellín hay un grupo de adultos ya pensionados que se dedican a imprimir en 3D. Y vos le llevas la piecita del carro, la piecita de la vitrola, la parte de la nevera, y ellos se reúnen, hacen un grupo de varios, son 15, 17, alguna vez me invitaron, y todos le sacan desde el conocimiento técnico que han tenido y no de que imprimen las piezas. El nuevo costurero. Ese es, pero ¿sabes una cosa? No es tanto por la producción de la misma pieza, es por ese factor de sentirse incluidos y ya. Yo hablaba con David, el director de Confama, y le decía, David, vení, ¿cómo metemos esto dentro de ese proceso en los temas de retiro? Y David me decía, qué interesante, hombre, papera, el tema. Otra persona, las cámaras de comercio. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Aburrasur, hablando del área metropolitana, queda el hub de innovación del SENA y están formando esas personas para adaptarse a esos diferentes roles. Entonces no es que yo ya, pues si no sé diseñar o si no sé, no, vení, ¿qué parte te gusta? Inclusive te gusta la parte comercial y sabes que se vuelven empresas multifamiliares. Yo produzco, vos sos mi esposa, vos salís a comercializar y yo produzco. Caso de una empresa muy bonita que tuvimos en la feria de emprendimiento,
el hombre se dedicó a la producción y ella a las ventas, y los dos se quedaron sin empleo y hoy a través de la impresión 3D viven. En Medellín tenemos un censo en ACO 3D, Asociación Colombiana de Impresión 3D, donde he descubierto personas que viven de este mercado con un ingreso promedio entre 4 y 5 millones de pesos por economía de hogar y que solo viven de las impresoras, o sea, solo viven de hacer el proceso. Pero pues te digo, los que conozco, certificados que te puedo sacar una lista y son 50 y algo de personas, o sea, entonces uno dice, vení, en una ciudad de 4 millones de habitantes, solo 50 personas, el mercado está todo por hacerse y todo por crear. Ahí está la pregunta, ¿cuál es esa motivación para crear? ¿A ti qué te llevó, por ejemplo, a comprar una impresora 3D? Es muy particular porque, pues bueno, yo venía manejando ya impresoras 3D en el Maker, en todo mi estilo universitario. Pues yo digo que yo no fui ratón de biblioteca, sino ratón de laboratorio, porque me encantaba estar en los laboratorios. ¿Qué estudiaste? Ingeniería de Diseño Industrial, en el ITM. Y a mí siempre me han gustado mucho el tema de las máquinas. Cuando empiezo precisamente en el rol de Maker en el sistema de bibliotecas, y yo no, es que yo tengo que tener una impresora 3D en mi casa, por mí, porque la verdad me encanta todo pues, este mundo Maker, a mí me encanta, pero también por mis hijas, porque yo dije, o sea, hay que familiarizarlas con este tema de la impresión 3D, que se les vuelva cotidiano, o sea, que esto no sea una cosa como que una máquina que solo puedo ir a cierta parte a verla, sino como que se nos vuelva familiar, que se vuelva cotidiano dentro del hogar. Esa fue como personalmente como mi principal motivación para tener una impresora 3D en la casa. Además, pues que me gusta hacer cositas grandes, pequeñas. Y te cuento que yo hice jabones, vegetales en algún momento, y el tema de los moldes, o sea, un molde costaba, o sea, costosísimo, muy complejo de conseguir, y también esa fue otra de mis motivaciones, y yo dije, no, tengo que hacer mis moldes, quiero hacer mis moldes, y la impresión 3D es ese camino para poder hacer esos moldes, para poder producir jabones, no siempre cuadrados, sino jabones de todas las formas. O sea, quiero hacer un jabón en forma de dragón. Con la impresión 3D, pues está dentro de todas esas posibilidades. A mí me encanta contarle una historia a la gente y es muy chistosa. ¿Vos sabes qué estudias? ¿Vos sabes yo qué estudié? ¿Qué estudiaste? Yo soy economista. Yo soy economista y soy prospectivista. Es más, trabajé 20 años en la banca. Y un día salí de la banca y conocí la impresión 3D y dije, por aquí es. Pero ¿cómo conociste la impresión 3D? Porque es que en economista, o sea, ya me hice como la imagen y pues el cachaco, la corbata, sí, claro, total. La oficina, el computador, pues sí. Yo creo que o sea, Excel, todos los caminos llevan a Excel. Sí, todos. ¿Cómo llegaste precisamente al mundo de la impresión 3D? Fue una oportunidad muy linda. Una familia de la ciudad quería montar una empresa de impresión 3D y me dijeron, ¿vos te animás a hacer eso? Y yo le dije, ¿qué es eso? ¿Impresión 3 qué? Impresión 3D, y a mí eso me sonaba por allá de la NASA, pues una cosa, pues que suenan como unos cohetes, y efectivamente, sí, los transbordadores espaciales hoy llevan impresoras 3D, pues es que imagínate, si se quiebra una pieza pues por allá en órbita, entonces uno que dice, ¿cómo la manda pues con un servicio de courier o qué? No hay forma. Y de pronto ellos me dijeron, pero este proyecto es sobre un tema muy innovador, y yo le dije, yo me meto con innovación, eso debe ser muy fácil. Y en esa época estaba todo el tema del boom de Medellín, en Davos, ciudad industrial, ciudad tecnológica, revolución 4.0, y me metí. Infidencia aquí para todos y que no salga del podcast. Esa noche no dormí cuando tenía el otro día la entrevista.
y me dediqué a ver videos y videos y videos y a consumir videos de YouTube y a leer. Y todavía no había salido ChatGPT. Estamos hablando de 6 años Sí, ya atrás. todavía no sé, ChatGPT, ¿qué es impresión 3D? Ah, O sea, no, es que te ya tocó Google, ir no, a nada. buscar videos. A mí me tocó ir así, ya no es como ChatGPT de dime qué es esto y cuáles son las mejores y cómo gano la entrevista, nada. Yo empecé a ver los videos y te digo que fue una cosa brutal. Y hoy en día, si ustedes comparten con mi esposa, con mis hijos, después de estar en el mercado, una cosa particular, y yo le quiero compartir esto a la gente y de verdad, si yo en el desconocimiento como economista me fuera a enfrentar a una ingeniera de diseño de producto, pues ella me lleva al campo de ella y pierdo en el tema de la venta. ¿Yo qué hice? Venga, yo la saco de allá y la traigo para mi campo. Entonces ella me hablará de el material, de la especificación técnica, del diseño de... Y yo le digo, la utilidad. Entonces cuando yo ya le encontré la utilidad a esto, fue que entendimos esto cómo se vendía. Y ahí hay un consejo. Y de verdad que dicen que uno en la vida no debe dar consejos. Pues yo me voy a atrever a decirte esto. Sacar un poquito de lo técnico, el tema de esta nueva tecnología, y llevarlo más a la aplicación. Entonces voy a hacer el forro del celular, voy a hacer en mi casa el mango del cuchillo, la cosa de la ducha, los cosas de los sanitarios que se parten. A mí se burlan mucho mis compañeros de trabajo porque yo todo el día soy imprimiendo pendejadas. Juan, ¿y vos cómo haces? ¿Vos las diseñás? No. ¿Tú conoces las páginas web donde están las bibliotecas? Claro que ¿Y sí. las has utilizado? Claro que sí, es que de hecho este pajarito, Sí, ayer que estaba ensayando necesitaba pues hacer un ensayo para una actividad, pues no tenía tiempo de ponerme a modelar el pajarito, pues la verdad, no tenía tiempo de ponerme a modelar el pajarito, entonces desde estos bancos, el pajarito gratuito, entonces ahí pues si yo tengo que ensayar algo de la máquina, pues si me voy a modelarlo, pues eso se me van días. Con estas bibliotecas, con estos bancos, pues uno imprime, descarga lo que necesita y bueno, imprimamos eso, la herramienta. Además que ya hay muchas cosas modeladas. Total. Desde los roles que estábamos hablando, hay personas que les encanta el diseño y se dedican a esa parte. Y bueno, y ahí encuentran un mercado precisamente para que otras personas, uno dice descarga gratuita, pero detrás de eso pues vienen otras cosas. Claro, pero mira una cosa, la impresión 3D tiene una particularidad y es que es una comunidad open source o es una comunidad abierta. Aquí la gente es feliz ayudándose. Yo te puedo decir que tengo más de 19 chats en WhatsApp y vos preguntás, ¿quién sabe anillos de pajaritos? Y te dicen, consígalo en esta página, bájelo de esta página, yo se lo mando, mire aquí, ya. Entonces uno empieza a sentir esas como, Juan, ¿y cómo llego a esas comunidades? Telegram. En Telegram hay lo que ustedes quieran, temas tan sencillos. Hoy yo conozco a una persona que hablo con gusto de ella, se llama Marcela Fernández, la dueña de Suculenta y Captacio. Marcela es periodista de profesión. Marcela es la que vende esas materitas que son como con unos muñequitos así cabezones y unas suculentas y unos cactus. Marcela no sabe diseñar. Marcela baja los diseños y hoy ya tiene como 6 personas trabajando. Entonces, aquí ya están muchas de las cosas hechas. Habrá piezas puntuales que necesito, pero también hay servicios que le prestan a uno otras empresas. Pero entonces, ¿cómo así? Para de pronto las personas que nos están escuchando y que nos están viendo y que se pierden un poco en bancos, sí. En internet usted puede buscar piezas en impresión 3D para descargar gratuitas y ahí va a encontrar más de 300 repositorios o 300 links que lo llevan a descargar piezas gratuitas que solo las descarga, las procesa a través del software de la impresora y las imprime. Juan, y entonces contame,
yo quiero ir a, decirme uno de los, alguno de los makers que tienen ustedes, cualquiera, al que se San venga. Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal, Una montaña hermosa. ¿qué comunidad impacta San Cristóbal? ¿Cuántos barrios pueden impactar San Cristóbal? ¿Cuántas instituciones educativas podemos tener en San Cristóbal? Juan, con ese dato me corchas, pero en San Cristóbal hay una característica y es que es muy rural. Entonces, ahí empieza uno a pensar, ¿qué hace un maker en un corregimiento? Las cosas para las ¿cómo podría vacas. impactar? Las cosas para las vacas, para las granjas orgánicas, para la producción de ¿cómo se llama? De los microcultivos, las cosas para las carpas. O sea, aquí hay, y usted pone marcadores para el ganado. Cómo hacer una carpa y baja la pieza y la construye, y en YouTube encuentra cómo puede uno hacer uso de la biblioteca cuando tiene esta idea del maker o del espacio de donde están las impresoras para por ejemplo de la de San Cristóbal. Mira, en San Cristóbal hay un proyecto muy bonito que pues es uno de los que me gusta más destacar, y precisamente allá se experimenta con huertas y cómo automatizar una huerta. Entonces, desde esa aplicación sencilla es mostrarle a la comunidad cómo pueden aplicar eso a su vida cotidiana, porque la posibilidad de que en los hogares de San Cristóbal existan huertas es es de 1 a 10, 10. Entonces, desde estas formaciones es mostrarles como, mire, estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas, cómo las podemos usar en la casa. Entonces, ese es uno de los proyectos muy bonitos que se dan en el Maker de San Cristóbal, y donde, te repito, o sea, es simplemente que los usuarios lleguen con sus ideas, lleguen incluso con cero conocimiento, y es, venga, ¿esto cómo es? Allá estamos los tecnólogos maker mostrándoles cómo se usan, cómo lo pueden aplicar a tu vida, porque es muy lindo lo que tú dices, es desde esta impresión 3D, claro, se van, no, eso es para la NASA, no, venga, en la vida cotidiana, ¿qué puede pasar? Y sumarle a un tema, acordate que estamos hablando de impresión 3D, pero esto es todo un mundo de tecnología, porque por ejemplo también tenemos las cortadoras y las grabadoras láser. Entonces todas esas piezas que uno ve en madera, en acrílico, en cartón, que son cortadas, que son hechas, eso también lo tenemos. Claro, Nosotros sí, como empresa aquí lo tenemos, pero y está en los makers está, ¿cierto? Y también el tema de escaneo. Tengo una utilidad, la formación en la utilización. Entonces mira que hemos pasado por un gran barrido desde dónde nace, de cómo nos formamos y nos educamos y dónde lo podemos hacer en la ciudad, que tenemos la gente que quiere hacer los temas, gente que vive del proceso de impresión 3D, adicional que la impresión 3D o todo lo que tiene que ver con la manufactura aditiva ya tiene precios asequibles, hay instituciones donde verla. Entonces, Milida, hay como todo un ecosistema, porque no hemos hablado de la parte ambiental. Yo me imagino que tú conoces que mucha de la parte de impresión 3D tiene reducción en el impacto ambiental, ¿o no sabías de eso? Sí, de hecho, pues a mí como la parte ambiental, digamos que es uno como de los nichos que más me gusta, y traigo aquí a colación pues un grupo de formación que tenemos en el Maker de San Javier, y precisamente estamos primero modelando, porque a través de esa excusa de vamos a modelar algo, entonces nosotros nos sentamos y bueno, ¿qué vamos a modelar? Y vamos a arreglar un electrodoméstico. Estamos modelando la pieza y ya posterior la vamos a imprimir. ¿Y cómo podemos hacer ese reemplazo de esas piezas precisamente para que la vida útil de estos electrodomésticos y de muchas cosas empiecen como sigan su ciclo? Que no terminen ahí su ciclo, sino que siga su ciclo de vida y podamos alargarlo más. Y así, pues, una cantidad de ejemplos que podemos tener desde lo ambiental, de cómo podemos reducir esos impactos desde estas nuevas tecnologías. Mira,
varias cosas. El material. Uno de los materiales más usados en la impresión 3D es el PLA o PLA, como mucha gente le dice. El PLA es un ácido poliláctico. Ay, qué pereza, ya este man se va a meter con tecnicismo. Nada, es muy sencillo. Es un plástico que se hace a partir del maíz, del cacao, de la remolacha, que se junta con plástico y es biodegradable. Tiene algunas condiciones de biodegradabilidad, pero Claro. es biodegradable. Entonces la gente ya habla de que la impresión 3D por ahí ya es biodegradable, pero vení, no. Hay unos factores adicionales que hacen que este tipo de tecnología sea ambientalmente más responsable. Tú le decías, ampliar la vida útil de los equipos, ¿sí? Entonces, arreglo la lavadora, arreglo el televisor, arreglo la moto, arreglo el electrodoméstico, arreglo con la impresión 3D y no boto y sustituyo, pero adicional hay otro tema. Vámonos al campo industrial. Les voy a contar un caso que está en este momento certificado, Compañía Nacional de Chocolates, Nutresa. Nutresa, las ventosas son las que se chupan cuando está la línea de producción, hágase de cuenta una banda, donde van saliendo los manís, ¿cierto? Sí. Ella coge el producto, lo chupa por unas, háganse de cuenta un cangrejo así, que tiene unos succionadores, lo chupa y lo mete a la caja. Eso es un robot, ya no lo empacan personas, sino que lo empaca un robot. El productor internacional de esa máquina pedía que fueran el pedido mínimo pedía que fueran 200 chupas al año y ellos solo utilizaban 10. ¿Qué sucedió? Ellos hicieron el reemplazo de esta pieza. Ya no solo venía con las dimensiones o las medidas que pedía el productor, sino que ya lo hizo con las medidas que necesitaban ellos y ya no pedían 200, sino que pedían las 10 y en almacén redujeron la pérdida de piezas por cristalización y solo hacen las que van a consumir. Entonces hasta ahí hay un caso muy bonito. Ay, qué bonito. No, no solo eso. Piensa en lo siguiente, como ellos son economía verde, Nutresa hoy es economía verde, ellos están haciendo la huella del footprint o la huella de carbono. Desde que recogían las 200 piezas en Alemania, la transportaba un camión hasta el puerto las montaba en un buque, el buque lo dejaba en Buenaventura o en Cartagena, donde fuera, y traerlo en carro hasta aquí. Entonces mira que eso también es una huella, porque es que estamos viendo todo ese consumo que hay ahí. ¿Sí soy claro con eso? Y todo ese ciclo de vida, porque cuando tenemos un producto, o sea, este producto, ¿cuál fue todo su ciclo de vida? Desde la extracción de ese mismo material, la producción y todo lo que va pasando y lo que vos decías, o sea, solo el transporte es un pequeño ciclo, sino que es todo. Incluso hasta su vida final, se cristalizaban, dejaban de servir. Y había que darle disposición final. Entonces mira que la economía verde nos ha llevado también a que la utilización de este tipo de herramientas para la sustitución del tema se vuelve interesante. ¿Listo? Entonces es una cadena muy, muy, muy enriquecedora. Mira, puntos tan sencillos como este. Hay otra empresa que viene en la ciudad haciendo filamento, que es una de las materias primas de la impresión 3D, a partir de botellas. Esta empresa se llama Ceprent y la traigo a colación porque es un emprendimiento. Son unas niñas de una institución educativa que montaron esta empresa y que ellas cogieron las botellas normales de gaseosa que vienen PET, hacen la forma de eso, convertirlo en filamento y producir piezas. Pero piezas que son finales. Lida, a nosotros nos pasaron un engrane, que pesar que no lo tenga cerca y no lo pueda mostrar, un engranaje que llevamos a una máquina a ciertas revoluciones y funcionó perfecto.
Genial. Juan, yo creo que, mejor dicho, no me podría quedar aquí toda la tarde. Esto nos va a dar para otro capítulo, otro podcast es que solo en emprendimiento, o sea, solo el tema de la industria podríamos como abordarlo y todo esto que como la impresión 3D viene impactando, viene reduciendo las huellas de carbono. Pero quisiera que nos contaras ya la información de EQ3D, porque, bueno, aquí en el podcast, listo, Juan David de EQ3D, contanos acerca de la información de dónde queda EQ3D, la gente cómo puede conocer y acceder a los servicios de EQ3D. Bueno, en EQ3D somos una empresa que nos dedicamos a trabajar el ciclo 360 de toda la tecnología 3D. Nosotros somos representantes de dos marcas muy importantes en el mundo de impresión 3D. Una marca de bajo costo y de alcance, que es la marca Creality, ¿sí? Donde puedes encontrar impresoras desde 900.000 pesos, desde 500, 600.000 pesos. También trabajamos el tema de los escáneres, o sea, también comercializamos los escáneres. Adicional a eso, comercializamos los láser, ¿cierto? Entonces, la venta de máquinas, ahí no hay ningún diferencial. Desde EQ3D vendemos máquinas, pero adicional, hacemos el tema de formación, capacitación y acompañamiento. ¿Te acuerdas que en el podcast hablamos de la formación y lo importante de aprender a utilizar estas herramientas? También desde la formación, los insumos. Estas máquinas necesitan insumos. Entonces, si las máquinas son baratas, ¿será que entonces lo costoso será el insumo? Un rollo de material que pesa 1 kilo y se pueden hacer 800 mangos de cuchillo, por decir alguna cosa, por tener una referencia, cuesta 80.000 pesos. Y entonces proveemos también los materiales. Hay un tema, aquí también encontrás la reparación. Entonces, yo no quiero, se me dañó mi máquina, entonces nosotros también prestamos el servicio de... Y hay un tema entre lo que es la comercialización de los equipos, la comercialización de los insumos, la capacitación, la formación y el acompañamiento, el tema de mantenimiento y la prestación del servicio. No todo el mundo quiere comprar una impresora, porque pues no va a ser. Pero para empezar, quiero mirar, muchas empresas empiezan así, las empresas de drones, por ejemplo. Entonces vienen y tienen una necesidad, nos traen la pieza o nos traen simplemente la idea y nosotros le ayudamos a materializar esa idea, a tener el producto y a sacar el tema adelante. Y el emprendimiento. O sea, nosotros ayudamos a que las empresas, las personas puedan desarrollar su emprendimiento. Entonces, mira que es un tema 360. ¿Quién te venda máquinas? Hay. ¿Quién te venda insumos? Hay. ¿Quién te dé formación? Ya no es tan grande, pero hay, ¿cierto? ¿Quién te dé mantenimiento? Gran punto ausente, nosotros lo hacemos. ¿Quién te preste servicios? Hay, pues, cuando necesitas. ¿Quién me ayude con mi negocio? Dentro del mismo tema, nosotros. Ese es un factor fundamental. Entonces, de verdad que esto es lo que hacemos. Y aquí hay un tema muy importante. Quiero destacarlo en 1 minuto y es la confidencialidad, Lida. Nosotros a cada proyecto le damos confidencialidad. Si tú nos traes tu proyecto, nosotros firmamos el contrato de confidencialidad contigo y es tu proyecto y no lo verás replicado en otra parte. Excelente. Bueno, Juan, finalmente quiero que le cuentes a los que nos están viendo dónde te pueden encontrar, porque ya sabemos todo lo que haces, pero también muy importante que sepan dónde pueden encontrar a EQ3D. Listo, EQ3D está a nivel nacional. Eso es muy sencillo. Nosotros estamos en redes como EQ3D, E de enano, Q de queso, el número 3 y la letra D. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, nos encuentran en LinkedIn, nos encuentran en YouTube, nos encuentran en las redes sociales. Es más, invitación a que nos sigan.
constantemente sacamos cursos, constantemente sacamos premios gratuitos, constantemente sacamos información. Físicamente, en la ciudad de Medellín, estamos a 1 cuadra de la estación Aguacatala. Vos Súper venís fácil en de metro, llegar. venís en Metrocable, venís y llegas de una. Oiga, y damos un café hasta lo más de bueno. Usted Sí, porque sí. no le gusta el café. Pero Me bueno, encanta. aquí estamos. Entonces, es muy sencillo. En una de nuestras redes sociales está cómo llegar a EQ3D. ¿En qué horario? En nuestras redes sociales trabajamos 24 horas. En la sede física, por donde estamos ubicados, trabajamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Invitación. Si tiene una idea, si tiene un proyecto, si quiere conocer, solo quiere hacer visita o quiere venir a grabar, ya. Y un último tema, y esta sí es la parte más comercial. Tiene un proyecto y se frustró, tráigalo, que aquí vemos cómo lo hacemos. ¿Cómo lo sacamos adelante? Bueno, Juan, te quiero agradecer primero pues por abrirnos las puertas de EQ3D, venir y conocer como todas estas impresoras, la tecnología que tienes, por brindarnos este espacio, porque es muy interesante para nosotros desde el sistema de bibliotecas empezar a conocer y hacer esos lazos, esas redes con pues no solo con la comunidad, sino también con esas empresas que le pueden aportar a la comunidad. Te quiero agradecer por este espacio tan maravilloso y todos pues invitar a que sigan a EQ3D, que sigan escuchando los podcasts del Sistema de Bibliotecas de Medellín y sobre todo que nos visiten en nuestros espacios que tenemos tanto de las bibliotecas como de los Makerspace. Así que muchas gracias, Juan, por este espacio tan maravilloso. Gracias a ustedes, amo el sistema de bibliotecas públicas, me tocó ir a buscar a la piloto en los libros cuando estaba en el colegio y me he quedado sorprendido de los grandes espacios que hoy tienen. Muy importante, recuerden que son más de 30 bibliotecas, 27 bibliotecas que hay. Apropiémonos de los espacios de ciudad. Gracias al sistema de bibliotecas públicas, gracias a ustedes y bienvenidos. Muchas gracias, Juan. Que esté bien, chao.